Buenos días tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Hemos estado estudiando diferentes aristas, diferentes formas de pensar. Hemos estado estudiando bastantes textos de la Escritura para poder llegar a respuestas que sean adecuadas a nuestra necesidad y que sean adecuadas al momento en que estamos viviendo cada uno de los presentes. El mundo se está colapsando, el mundo está realmente desenfrenado, no solamente por la cuestión de la enfermedad del coronavirus, COVID-19, que es muy conocido pues por todos nosotros, sino también pues por todas las situaciones en el sector económico, en el sector empresarial, laboral, en las situaciones de nuestras relaciones personales, en las cuestiones familiares, en las situaciones aún de congregaciones, porque no nos podemos congregar pues de la misma manera que nos podíamos congregar antes. Realmente está afectando a todo el mundo este momento. Y creemos que no es casualidad. Debemos saber que Dios tiene todo en su mano y tiene todo en su control. Pero si bien hemos estado hablando de por qué Dios permite el sufrimiento, por qué un Dios bueno pudiéramos pensar que permite el sufrimiento y también de alguna manera ver algunos aspectos acerca de la justicia, acerca de la retribución del pago por las malas acciones, de las consecuencias de las malas acciones y también de que realmente el sufrimiento tiene pues diferentes orígenes, ¿verdad? Es provocado de diferentes maneras. Y también en la enseñanza pasada estudiamos de una manera también sencilla que Dios siempre responde, aunque no lo hace de la manera en que estamos acostumbrados. Hoy en esta enseñanza la vamos a titular o la hemos titulado Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué están pasando todas las cosas en nuestra persona, en nuestra familia, en un estado o departamento, en un país, en el mundo entero. Dios sabe lo que está haciendo. Y como estamos claros de que Dios sabe lo que está haciendo, nos gustaría hacer una oración para pedirle a Dios su respaldo en esta enseñanza y que Él nos hable y que Él nos conforte, nos aliente, nos reprenda, nos exhorta, nos hable como un padre le habla a su hijo porque tenemos mucha necesidad de Él. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque a través de cada enseñanza tú nos has dejado grandes lecciones, nos has hablado y estoy seguro, Señor, que en tu corazón tú tienes bendecirnos también el día de hoy. Gracias, Padre, por cada familia donde llegue esta palabra, que sea exaltado tu nombre y que llegue conforme a nuestra grande necesidad. En tu nombre que es sobre todo nombre y en el de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios sabe lo que hace, hemos titulado esta enseñanza. Y no es porque lo estemos dudando o porque tengamos que reafirmarlo nosotros, sino es una afirmación de la cual nosotros no nos tenemos que olvidar. Yo quiero decirte que el enemigo de nuestra alma, Satanás, va a tratar de mostrarnos un Dios malo, un Dios distante, a un Dios que no le interesa nuestra situación, a un Dios que se olvida de sus hijos, que se olvida de su creación. Y todo ese tipo de situaciones tenemos que eliminarlas y hacerlas a un lado, vencerlas con la ayuda de Dios, de su palabra, de su Santo Espíritu. Entonces el día de hoy vamos a estar tocando en este tema algunos puntos importantes para poder reafirmar que Dios sabe lo que está haciendo. Son muchos los ejemplos que pudiéramos citar para poder comenzar. Gente que ha estado orando, que ha estado pidiendo y no solamente recibe una respuesta contraria a la que estaba pidiendo, sino en ocasiones recibe la más trágica noticia o la situación más complicada. Recuerdo a una mujer que estaba buscando en alguna ocasión un mejor trabajo. Y después de estar pidiéndole a Dios por varias semanas y estar congregándose y platicando y
ubicando a esta persona que lo más importante era buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura, al final no solamente no obtuvo el trabajo, sino que perdió el que tenía, perdió su matrimonio, empezó unos problemas tremendos, se divorciaron, perdió a sus hijos, a sus amistades, y era una persona con la que teníamos mucha relación como familia hace muchos años de esto, y recuerdo que hubo un desquebrajamiento en su vida, hubo realmente un cisma tan tremendo, tan terrible, que la persona perdió la fe, perdió todo afecto a las cuestiones de Dios, se alejó de la congregación, se alejó de Dios, se alejó de nosotros, se alejó de todo. Y sabe, pudiera poner muchos ejemplos de personas que están a punto de casarse y no pudieron hacerlo, a personas que estaban ya casadas y se divorciaron, a personas que estaban en el cristianismo y después dieron marcha atrás y eso trajo el desánimo a sus familias o a mucha gente, un mal ejemplo. Pudiéramos hablar también de los malos testimonios que hay en la denominación, pudiéramos hablar de tantos y tantos y tantos ejemplos que de alguna manera el diablo quiere utilizarnos para poder hacernos dudar de que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Qué decir de aquellas personas que están orando por un familiar y que de repente ese familiar no solamente no resulta lo que estaban pidiendo? Por ejemplo, si se ora por sanidad y la persona empieza a complicarse en su enfermedad y de repente se muere. Platicaba con una amada mujer también, una persona que está buscando a Dios con seriedad. Hablaba de los Estados Unidos, de Norteamérica, y entonces me decía, ¿sabes qué? Hace tiempo, hace poco realmente, perdí lo más importante para mí, y lo más importante para ella era su esposo, su compañero de muchos años, y me decía, la verdad es que todavía no alcanzo a entender por qué está pasando esto. Yo sé que Dios tiene buenos propósitos, pero es difícil. Platicando con otras personas también en esta situación de la pandemia, algunos han perdido su empleo, algunos han perdido, la verdad, la salud, algunos han perdido buenas amistades, a algunos se les han enfermado, gente muy cercana, gente querida, o algunos mismos han estado enfermos y entonces, estando enfermos, ven la vida de una manera completamente distinta. Yo quiero decirte que cual sea la condición de los que están escuchando esta enseñanza, sea que te encuentras en un momento de aparente calma o en un momento de muchísima tribulación, como la gran mayoría en este mundo, yo quiero afirmarte que Dios sabe lo que está haciendo. Vamos a ver 4 puntos muy importantes, 4 puntos importantes para afirmar esta verdad. El primer punto, quiero que pongamos mucha atención en esta imagen, es que Dios siempre está con nosotros. El diablo, después de querer meternos esa mentira de que Dios no sabe lo que está haciendo, o que no le importamos, o que es un Dios lejano, que es un Dios distante, que es un Dios que no le interesa, que no nos ama, Él quiere empezar a trabajar en nuestra mente. Y lo primero que quiere hacernos ver es que Dios no está con nosotros, que estamos desamparados, que estamos solos, que no hay quien se interese por nuestros problemas, que no hay quien nos entienda, que no hay quien nos comprenda. Yo quiero decirte algo. De alguna manera el diablo siempre utiliza medias verdades o mezcla mentiras con verdades. Y es cierto que el ser humano, nuestros familiares, amistades, no pueden comprender lo que está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón al 100%. Pero es una falsedad cuando Él nos dice que Dios no está con nosotros. Por eso algo que tenemos que afirmar para saber que Dios sabe lo que está haciendo, en primer lugar, es que Dios siempre está con nosotros. Yo quiero que veas esta imagen porque es de una nebulosa y se le ha conocido como el Ojo de Dios. Es una nebulosa planetaria llamada Helix. Y hace muchos años se ha estudiado, pero es conocido por los astrónomos como el Ojo de Dios. Y es muy interesante entender que Dios contempla toda la tierra, como dice la Escritura, y está observando para ver si hay un corazón justo, un corazón que le agrade. Eso quiere decir que Dios siempre está con nosotros y lo vamos a comprobar a través de la Escritura. Quiero decirte que en este tema de Dios, ¿por qué permite el sufrimiento en este ciclo de enseñanzas? Y en específico en este tema de Dios sabe por qué pasan las cosas o Dios sabe lo que está haciendo. Es muy peligroso guiarnos por las emociones, es muy riesgoso.
No es nada seguro, porque las emociones son muy cambiantes. Porque en algún momento podemos estar felices, pero en algún momento podemos estar tristes, en algunos podemos estar angustiados, podemos caer en cierta ansiedad, podemos caer en cierto estado, ¿verdad?, de desánimo. No nos podemos guiar de nuestros estados de ánimo. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. El primero, Génesis capítulo 42, versículo 27. La Escritura dice: pero abriendo uno de ellos su saco, para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Cuál es el relato? El relato tú lo sabes y lo puedes estudiar en tu casa con mucha calma. Los hermanos de José habían vendido a José, había pasado el tiempo, y José es un gran ejemplo de que Dios, aunque parece que tarda en contestar, como lo decíamos la semana pasada en la enseñanza, de Dios siempre responde. Tarde que temprano se entienden sus propósitos en esta vida, o seguramente en la vida eterna entenderemos muchos de sus propósitos. Pero volviendo a este tema, Dios utilizó toda esta situación en la vida de José, que sus hermanos lo vendieran, que lo maltrataran en Egipto, que le inventaran y le calumniaran, que le inventaran faltas, ¿verdad?, delitos, pecados, y que tuviera que ir a la cárcel, y todo el proceso que tú sabes que vivió José. Al final, todo nos lleva a ver que la voluntad de Dios era salvar a su pueblo, al pueblo de José, a su padre y a toda su descendencia, lo que sería Israel. Y entonces tú te das cuenta cómo sus hermanos van a ver a José y entonces empiezan a platicar con él, pero no saben que es José. Y José entonces de alguna manera hace una estrategia y les devuelve, ¿verdad? Les devuelve el dinero que ellos habían pagado, ¿verdad?, para obtener mercancía, para obtener comida, para poder subsistir. Y fíjate qué interesante, de repente estaban contentos porque habían encontrado el favor de los egipcios, ellos así lo pensaban, habían encontrado la solución a su problema, ellos así lo pensaban también, ellos se les había olvidado tan grande falta, tan grande pecado que habían hecho tal vez por un momento de mucha felicidad. Pero de repente cuando ven el dinero en el saco, dice la Escritura en Génesis 42, 28, vamos a volver a leer esa parte, entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro. O sea, hubo un sobresalto en su corazón y hubo un espanto. Las emociones son muy cambiantes. De repente tú puedes estar contento, puedes pensar que hay una grande victoria y de repente viene una noticia difícil, una noticia complicada y ahora estás todo abatido. Y fíjate, esta es la característica del hombre. Esto es lo que el hombre tiende a hacer en muchas ocasiones. La pregunta que hicieron los hermanos de José: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Porque esta gente era creyente de las cosas de Dios. Esta gente había sido instruida. Si bien podemos decir que no eran los más justos, no eran los de más limpio corazón o de mejor comportamiento, estas personas sí tenían conocimiento de las cosas de Dios. Y aquí nos damos cuenta cómo se acuerdan de Dios y preguntan: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿En alguna ocasión tú te has preguntado, siendo sincero contigo mismo y en tu lugar, ¿qué es esto que está haciendo Dios? ¿Por qué me hace esto Dios? Probablemente es en un momento o en un estado anímico de soledad, de desánimo, de un estado que tiende a la depresión, tal vez a no poder comprender lo que está pasando, a estar viendo el sufrimiento, sintiendo el dolor, sintiendo la pérdida, sintiendo la ausencia, sintiendo realmente lo más complicado de la vida. Yo quiero decirte que eso es algo que naturalmente los seres humanos empezamos a experimentar cuando las cosas no nos van bien, cuando las cosas se complican o son contrarias a lo que nosotros esperábamos. Pero no es el único ejemplo en la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Deuteronomio 1, 28 dice la Escritura: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando los espías fueron a reconocer la tierra,
La tierra que Dios había prometido, donde fluye leche y miel, y entonces Moisés los manda. Cuando ellos regresan, sabes la historia, empiezan a hablar de los temores de su corazón, empiezan a hablar poniéndose unos lentes en la óptica de ellos mismos sin ver a Dios, y empiezan a desanimar al pueblo, y el pueblo empieza a desfallecer, y el pueblo entra en una crisis, y tratan de apedrear a Moisés y a Aarón, y ahí por ahí se levantan dos jóvenes valientes, Josué y Caleb, pero también los tratan de matar, de callar, porque el pueblo está acobardado, el pueblo está incrédulo, el pueblo está murmurando, se está quejando contra Dios. ¿Te das cuenta cómo no nos podemos basar en las emociones? En algún momento un reporte atemoriza de tal manera que el corazón se cierra, que la mente se cierra. Entonces nosotros no podemos guiarnos en nuestras emociones. ¿Y qué decir de tantos ejemplos en la Escritura? Que por una emoción, que por un momento, ¿verdad?, de euforia o por un momento de desánimo se tomaron malas decisiones, o por un momento, ¿verdad?, de miedo se tomaron malas decisiones. Entonces no podemos guiarnos en nuestras emociones. Hay mucha gente emocionalista y tú tienes que tener cuidado si eres de este tipo. Que de repente cuando hay una grande alabanza, cuando hay algo muy precioso, una enseñanza y un momento de victoria o algo te sale bien en la vida, algo te sale bien en tu trabajo, con tu familia, estás contento, alabas a Dios, eres el mejor cristiano o quieres ser la mejor cristiana, a lo mejor no eres cristiano, pero estás buscando a Dios con todo tu corazón. Pero de repente las cosas no salen como tú las estabas esperando. Y entonces dices, no, ya no quiero nada con Dios. Las emociones no es algo de lo cual nos tengamos que estar basando, estar sosteniendo. Eso es muy peligroso y muy riesgoso. Lo más seguro es guiarnos por su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes por qué es lo mejor guiarnos por la palabra de Dios? Porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es lo que dice la Escritura. Porque la misma palabra de Dios nos deja ver el carácter de Dios, nos deja ver las promesas de Dios, nos deja ver las bendiciones de Dios, nos deja ver las añadiduras de Dios, nos deja entender la eternidad, nos deja entender que nuestro paso aquí en la tierra es fugaz, nos deja entender cómo debe ser nuestro peregrinar aquí en la tierra. La verdad es que la palabra de Dios es la guía más efectiva y más segura para todos los que estamos escuchando esta enseñanza, cristianos y gente que está buscando a Dios, aunque no sea cristiana, pero que está buscando a Dios con seriedad. ¿Sabe una cosa? Dejamos de ver a Dios con facilidad. Lo dejamos de ver con facilidad. Es muy fácil que en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro dolor, dejemos de ver a Dios. Lucas capítulo 24, en el versículo 13, nos pone un ejemplo bastante bueno. Y he aquí, dice la Escritura, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Este pasaje es muy precioso porque el contexto es que Cristo acaba de morir, a Cristo lo acaban de crucificar y todo lo que Él había dicho y todo lo que Él había enseñado y todos los milagros y todos los prodigios y todo el respaldo de Dios en su vida, por un momento se les olvida a los discípulos. De los que está hablando aquí eran discípulos, era gente que confiaba en Cristo, que había cambiado su vida cuando conoció a Cristo, pero en este momento se sienten derrotados, se sienten afligidos, se sienten desorientados, se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten que están sufriendo. Y si bien la Escritura dice que sus ojos estaban cerrados, estaban velados para no ver y para no entender, tú puedes ver su estado de ánimo. En este pasaje, cuando tú lo empiezas a estudiar con detenimiento y empiezan a platicar con Jesús, pero ellos no saben qué es Jesús. Lucas 24, versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero lo interesante es que aunque Jesús caminaba con ellos, aunque Jesús estaba con ellos, aunque Jesús realmente nunca se había apartado en ese momento de los que amaba y empezó a buscar a los que amaba y empezó a encontrar a los que amaba, la verdad es que las emociones de muchos estaban traicionándolos. Por un momento la gente puede olvidarse que Dios está con nosotros. Por un momento estos hombres
Ya no comprendían si Dios sabía lo que estaba haciendo o Dios no sabía lo que estaba haciendo. Lucas 24:15, volvemos a leerlo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aunque estaban desanimados, derrotados, abrumados, dolidos, fíjate bien y reflexiona en algo. Estaban a punto de presenciar el momento glorioso de saber que la resurrección era real. Estaban a punto de entender que la iglesia se iba a levantar con poder y con autoridad. Estaban a un poco de tiempo solamente de poder tener una verdadera llenura del Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Estaban a punto de presenciar a la iglesia poderosa, ¿verdad? A la iglesia poderosa del libro de los Hechos. Pero ¿qué fue antes de todo ese poder, de esa autoridad, de esa fe, de esos momentos gloriosos, de ese avivamiento, si lo quieres llamar de alguna manera? Esto es lo que estaba pasando antes, esto es lo que lo antecedió. Gente derrotada, gente cabizbaja, porque eran personas, así como tú y como yo, que somos fácilmente influenciados por los sentimientos y por las emociones. Pero si aprendemos a guiar nuestra vida, a basar nuestra vida más en la Escritura, que lo que sentimos, que las emociones que son un sube y baja, que algunas son a veces bastante fuertes e intensas, algunas son buenas, algunas son malas, algunas son muy complicadas, la verdad es que Dios nos puede ayudar a ir conociéndole más a Él a través de la Santa Escritura. Recordar algunas promesas que están escritas. Él nos ha hecho la promesa en su palabra, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12 a sus hijos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y qué decir de tantos y tantos pasajes que nos hablan de promesas, de bendiciones, de momentos en los cuales Dios dice, aquí estoy, confía en mí, no temas, yo estoy contigo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hará mi pie el resbaladero. Y tantas palabras que se han estado pronunciando en esta serie de enseñanzas y están en la Escritura. Pero seamos sinceros, en ese momento el diablo empieza a atacar nuestra conciencia, nuestro corazón, y empieza a desanimarnos y a hacernos pensar que Dios no está con nosotros. Pero seamos sinceros y también paremos por un momento. Nosotros hemos predicado por muchos años que donde tú estés, donde yo esté, si estamos pecando, no nos podemos esconder de Dios. Que si estamos debajo de una mesa y estamos pecando, Dios nos ve ahí. Que si en lo oculto de nuestra mente y nuestro corazón estamos pecando, Dios está ahí. Bueno, ¿qué te parece si leemos el Salmo 139, versículo 7? Dice la Escritura, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Eso quiere decir que si Dios está en todo lugar, Dios siempre está con nosotros. Y es la primera verdad que tenemos que reafirmar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder afirmar que Dios sabe lo que está haciendo. Primer punto que estamos afirmando, Dios siempre está con nosotros. Segundo punto, y este segundo punto también es muy importante. ¿No te ha pasado que tú pides algo y parece que Dios se tarda mucho en contestar o que Dios simplemente contesta pero fuera de tiempo? Bueno, esto es una verdad que hablamos en la enseñanza pasada cuando hablábamos acerca de por qué Dios siempre responde. Pero vamos a tocar otra parte que también es muy importante y es el tiempo de Dios es perfecto. Y vamos a citar en la Escritura en el libro de Juan capítulo 11. Yo te recomiendo mucho que lo leas en tu casa, toda la historia es preciosa. Porque Jesús estaba a punto de dar una grande enseñanza a los discípulos y también a nosotros el día de hoy. Su amigo Lázaro estaba muriendo, estaba enfermo e iba a morir, pero Jesús ya lo sabía.
Y entonces en Juan 11, versículo 3 dice la Escritura, enviaron pues las hermanas, Marta y María, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Enfatizando que Cristo amaba a Lázaro, pero no solamente a Lázaro, sino en el versículo 5 de Juan capítulo 11, versículo 5, dice la Escritura, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, es decir, a Marta, a María y a Lázaro. En el versículo 4, Juan 11:4, dice la Escritura, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estamos de acuerdo que Jesús no solamente recuerda mejor el pasado de lo que nosotros lo recordamos, entiende nuestro presente mejor de lo que nosotros entendemos, sino que también Él ve nuestro futuro, no elige nuestro futuro, no decide nuestro futuro, pero sí ve nuestro futuro. Y la verdad, confiar en un Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro es muy adecuado y nos conviene confiar en un Dios de ese tipo que está lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de sabiduría. En este contexto, vemos en el versículo 6, Juan capítulo 11, versículo 6, en esta historia, cuando oyó Jesús, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. ¿Sabes? Es como si tú vivieras cerca de una persona y te pide un favor y te dice, oye, por favor, necesito esto con urgencia, por favor, ayúdame, yo sé que tú me puedes ayudar. Y entonces pareciera que no te importa, pareciera que no lo escuchas, o lo escuchas y le dices, sí, voy ahí y no voy, o te haces el desinteresado, te haces una persona lejana. La verdad es que la otra persona puede sentirse muy tentada. La otra persona se puede sentir tentada a pensar que no eres, ¿verdad?, una persona consciente, una persona educada, que no es importante esa persona, ¿verdad? No eres importante para esa persona, no eres importante en su corazón, en sus prioridades, no eres lo prioritario, no eres lo importante, porque si Jesús se quedó 2 días más para hacer milagros, para predicar la palabra, para hacer muchas otras actividades, ¿por qué no tenía un tiempo para estar con Lázaro, que era su amigo y aparte le amaba? Son tantas las preguntas que pueden venir en ese momento, no solamente a Marta y a María, sino a todos los presentes. De repente empiezas a pedirle algo a Dios, Dios no contesta, Dios parece que se tarda, y entonces Dios te contesta en un momento en donde tú no esperabas que te contestara. Es reafirmando un poco que Dios, aunque parece que tarda, no tarda en contestar. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué pasó en el corazón de estas mujeres? Vamos a leer en Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María dijo algo muy similar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero sabes la historia y sabes lo que viene después, y si no, puedes leerlo en la Escritura, y aunque ya lo hayas leído, vuélvelo a repasar. Iba a darse uno de los más grandes milagros del Nuevo Testamento. Un hombre que ya varios días atrás había muerto, que ya inclusive decían que podía estar oliendo mal, ¿verdad? Porque ya estaba el cuerpo en descomposición. Dios hace un grandísimo milagro y entonces ahí Jesús, levantando su voz y orando, le dice a Lázaro, ven, sal fuera. Y entonces Dios ahí fue glorificado. Y entonces Dios fue conocido y muchos creyeron en aquel momento. Y sabes, esa historia la conocemos a la perfección. Pero si nosotros estuviéramos un momento en el papel de Marta, en el papel de María, la verdad es que sentiríamos la misma desesperación que tal vez Marta y María sintieron, tal vez el mismo desconsuelo, tal vez la misma contrariedad de decir, ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué Jesús no contesta? ¿Por qué parece que no le intereso? Porque nosotros no vemos el futuro, porque nosotros no vemos el panorama completo, pero Jesús lo sabe todo. Entonces, en segundo lugar, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Tú tienes un tiempo, yo tengo un tiempo. Y el tiempo humano a veces tiene que ver con nuestras necesidades, tiene que ver con nuestras expectativas, tiene que ver con nuestras prioridades, tiene que ver con nuestro conocimiento, tiene que ver con nuestro alcance.
Pero el alcance de Dios es infinito. La mente de Dios es incomprensible para nosotros, recordando que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero en este segundo punto es importante reafirmar que el tiempo de Dios es perfecto. Como punto número 3 en esta enseñanza, y es muy importante, yo quiero que tú entiendas y creas que Dios se duele en lo que tú estás viviendo. El diablo le interesa hacerte pensar que a Dios no le interesa lo que tú estás viviendo, que Dios está distante, ya lo dijimos, que Dios no está contigo, que Dios está sordo o que no te escucha o que Dios no lo hace como tú lo estás pidiendo en el tiempo que tú lo estás pidiendo. Pero número 3, también te quiere engañar el diablo haciéndole pensar que a él no le duele porque él es un Dios tan lejano, que tiene tantos súbditos, tiene tantas criaturas, tiene tantos hijos, que tu situación, que es tan pequeña y tan insignificante en comparación de las grandes ocupaciones de Dios, que Dios no tiene tiempo para ti y que Dios es insensible y que no te ama. ¿Sabes? A Dios le duele lo que tú estás viviendo. Y lo podemos comprobar de muchas maneras otra vez en la Escritura. Vamos a citar el libro de Juan en el capítulo 11, versículo 35, en esta historia que acabamos de leer, de Marta, de María y de la resurrección de Lázaro. Aquí viene uno de los pasajes más pequeños de la Escritura, pero muy precioso. Dice la Escritura que Jesús lloró. Jesús lloró, Jesús se compadeció en ese momento por esa gente que estaba sufriendo, por Marta, por María. Jesús se conmovió su corazón, y si tú estudias con más detenimiento, fue después de que María se acercó con Jesús que Jesús se conmovió y lloró, y aún las personas dijeron, cuánto amaba a su amigo Lázaro. Pero yo quiero decirte que no fueron los únicos momentos donde Jesús conmovió su corazón. Mateo capítulo 23, versículo 37, dice la Escritura, Jerusalén, Jerusalén, Jesús contemplando a Jerusalén y diciendo que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, con un corazón quebrantado, con un corazón sufriente, con un corazón doliente por el pecado, por la condición de Jerusalén, que no quiso volverse, que quiso ignorar, que ignoró la visitación que tuvo tan preciosa y que pocos creyeron. Y la gran mayoría no creyó y la gran mayoría prefirió su religión, prefirió su pecado, su mundanalidad. Así como en este tiempo, a Dios le duele en su corazón ver tanta maldad, ver tanto pecado, ver tanto sufrimiento. Pero yo quiero decirte algo. Si tú estás sufriendo y estás dolido o dolida, si estás en un momento de desesperación, no creas que a Dios no le importa tu dolor o tu sufrimiento. Dios sabe lo que tú estás pasando y a Dios le duele y a Dios le importa. Quiero leerte en un pasaje de la Escritura del libro de Job, capítulo 7, versículo 17, una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? De alguna manera Job se maravillaba de saber cómo Dios amaba tanto al hombre que lo consideraba y lo engrandecía. Y que lo ponía en su propio corazón y que lo visitaba por las mañanas y obviamente que en todos los momentos estaba con él. Y dice, y todos los momentos lo pruebes, porque evidentemente Dios está con nosotros para muchas situaciones, para confortarnos, para alentarnos, para probarnos, para exhortarnos, para bendecirnos, para darnos una palabra que confronte nuestra vida. Pero Dios está con nosotros todo el tiempo. Salmo capítulo 8, versículo 4, hablando también del grande amor que Dios tiene para con sus hijos, para con la humanidad. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David estaba maravillado. Y en el Salmo 139, versículo 1, dice la Escritura, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes, tú la sabes toda. Qué precioso es este pasaje, porque nos hace entender que Dios tiene un cuidado excepcional de nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios está preocupado por lo que estamos viviendo cada uno de los presentes. Salmo 103, versículo 13, por si hay duda de esta verdad, la Escritura es clara cuando dice, como el Padre se compadece de los hijos. O sea, un padre de manera natural se compadece de los hijos. Fíjate lo que dice la Escritura. Se compadece Jehová de los que le temen. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, dice la Escritura, se compadece Jehová de los que le temen. Y son muchos los pasajes que pudiéramos citar. Son muchas las verdades que pudiéramos hablar acerca del amor tan grande que Dios tiene en su corazón, de que a Dios le duele. En el Génesis dice que a Dios le dolió el pecado también del hombre, a Dios le dolió en su corazón. En Malaquías también Dios abre su corazón y dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, Dios abre en muchas ocasiones su corazón, a Dios le duele, Dios siente. Dios tiene características similares a las de nosotros. Nosotros somos hechos, recuerda, a imagen y semejanza de Dios. Otro pasaje que nos puede hacer reflexionar muy interesante es Juan 14, versículo 9. Fíjate bien. Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y recapitulando, si Jesús lloró, si Jesús se lamentó sobre Jerusalén, de igual manera, entonces el Padre también le duele en su corazón, sufre, llora, se lamenta y está con nosotros en los momentos de mayor dificultad. Para complementar, si el Padre se preocupa por nosotros, si el Hijo se preocupa por nosotros, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu, viene con E mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos decir que el Padre, que el Hijo y el Espíritu se duelen y se sienten con el ser humano en los momentos de dificultad y evidentemente con los hijos, con los cristianos hay un trato especial, hay un trato excepcional, hay un trato muy cuidadoso. El pueblo de Dios somos la niña de los ojos del mismo Dios. Entonces, tú no le creas a Satanás cuando Satanás te trata de hacer entender que no le importas a Dios, que a Dios no le duele, que Dios no lo siente, mientras que Dios está cerca de cada uno de nosotros. Y esto nos lleva al cuarto punto de nuestra enseñanza para ir concluyendo, para ir cerrando nuestra enseñanza. Y el cuarto punto es muy importante. Si tú has dejado que el diablo avance en tu vida, en tu mente, en tu corazón, o si hace años tú confiabas en Dios, pero dejaste de confiar en Dios, te alejaste de Dios, te amargaste de Dios, estás contra Dios, te hiciste un enemigo de Dios porque a lo mejor las cosas no salieron como tú querías, o a lo mejor estás tan dolido en este momento y estás tan conflictuado que escuchas las enseñanzas y dices, sí, pero Dios me falló, Dios me ha fallado, no le importo a Dios, no le importo a nadie. Tú has dejado que el diablo avance en tu vida, pero yo te digo el día de hoy de parte de Dios, no trates de contender ya más contra Dios, no debatas con Dios, que es el cuarto punto. Job capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Dios está hablando con Job y le empieza a dar una cátedra. Es preciosísimo estos últimos capítulos del libro. Y entonces en el versículo 4, Dios le dice a Job, 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
La verdad es que es tremendo este pasaje, cuando tú sigues leyendo, cómo Dios le empieza a preguntar y empieza a tratar con Job, y evidentemente el corazón de Job era un corazón que ya empezaba a contender, como diciendo, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Pero por qué? Una guerra en su mente, en su corazón, seguramente como en muchos de nosotros, siendo sinceros en los momentos de más dificultad, sentimos la presión y sentimos que el diablo nos invita a pensar que Dios no le importa lo que estamos viviendo, que Dios no sabe lo que está haciendo, que Dios no está con nosotros, que Dios está lejano, que Dios contesta a destiempo, que Dios no le duele y no le importa nuestro sufrimiento y nuestros problemas y nuestras dificultades. Y entonces nos invita a que debatamos contra Dios. Yo te quiero decir, no tratemos de debatir con Dios. Muchas personas lo han hecho y nadie le puede ganar a Dios. Y aparte te encontrarías con un Dios lleno de amor que te muestra a través de lo práctico en la misma escritura, en Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido por nosotros, mostrando su amor, no solamente con palabras, sino con hechos, entregando lo más preciado para Él. Y Jesucristo entregándose a sí mismo por amor hacia ti, por amor hacia mí. Nos encontraríamos al debatir con Dios con un grande amor que no podemos comprender, que no podemos pagar y que no podemos apreciar en muchos momentos cuando la amargura, cuando el resentimiento, cuando el dolor está cegando nuestros ojos, nuestro corazón. No nos permite acercarnos a Dios, no nos permite rendirnos a Dios, no nos permite servirle a Dios, no nos permite ser lo que Dios quiere que seamos en esta tierra y poder ir a la eternidad. Job capítulo 40, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y sabes, en el versículo 4 dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Job entrando en razón. Mi mano pongo sobre mi boca, como diciendo, me voy a poner un tapón en la boca, ya no voy a hablar, ya no voy a debatir contra ti. Una cosa es abrir tu corazón, como lo estudiamos la semana pasada, como Habacuc, o como muchos hombres que abrieron su corazón a Dios. Pero otra cosa es estar contendiendo o neciando con Dios o peleando con Dios o debatiendo con Dios. Eso no te va a traer ningún fruto. Entonces Job dice, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y entonces tú puedes leer todo el libro de Job y es precioso porque al final dice, es que ahora mis ojos te pueden ver porque yo hablaba lo que no entendía y de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y entonces viene algo preciosísimo porque entonces viene la conversión de este hombre y dice, me arrepiento. Eso quiere decir que había algo en la vida de Job que tenía que arreglar, que tenía que ver con profundidad. Y aparte la cercanía. Y aparte de poder conocer mejor a Dios, como diciendo, parecía que yo conocía a Dios, pero ahora que lo veo, ahora que lo conozco en la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento, en el dolor, te puedo decir, ahora conozco más a Dios, ahora entiendo más quién es Dios, ahora entiendo, hay una mayor revelación de Dios. Y sabes, todos necesitamos una mayor revelación de Dios. Aquel que no es cristiano necesita que Dios, que Cristo se revele a su vida para poder convertirse. Y aquel que es cristiano necesita una mayor revelación de Cristo para poder perseverar, para poder crecer como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta aquí de la enseñanza, tú puedes entender por qué el diablo está tan interesado en poder destruir la mente, el corazón, el cuerpo, el alma, de todos los que estamos aquí reunidos, de todos los que estamos escuchando esta enseñanza.
Y sabe que lo va a lograr si empieza a entrar por el dolor y el sufrimiento. Y sabe que lo va a lograr si empieza a manipular nuestro sentido de justicia. Y sabe que lo va a manipular si dejamos de ver a Dios y dejamos de ver a Cristo en toda circunstancia, aún en las circunstancias más complicadas y más adversas de la vida. Y sabe que lo va a lograr si en este momento nosotros miramos atrás, aunque ya pusimos nuestras manos en el arado y volteamos y miramos hacia atrás. Y sabe que lo va a lograr si nuestro corazón empieza a dudar que Dios es bueno y que Dios está aquí y que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios no se ha olvidado de nosotros y que a Dios le duele en su corazón y que Dios está y nos está acompañando en cada momento y en cada situación. Pero si tú el día de hoy has entendido que Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú no lo entiendas, y tú puedes creer y tú puedes decir: Señor, no lo entiendo, Señor, y me duele, y Señor, y me tienta, y Señor, de verdad, hay momentos en que ya no tenemos palabras para poder decirte qué está pasando. No me importa no entender. No me importa no comprender las cosas en su cabalidad. No me importa que las cosas sean adversas. No me importa que vengan muchas tentaciones y las mentiras de Satanás. Lo único que yo debo comprender es que tú eres el único Dios, magnífico Dios. Jehová es Dios, grandísimo Dios. Dios en las alturas, Dios en las penalidades, Dios en los sufrimientos, Dios de los dioses. Dios temible en batalla, Dios poderoso, Dios bueno, Dios hermoso, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Tú eres Dios y no hay nadie como tú. De la Escritura se dice de Dios muchas bendiciones, muchas verdades, muchos elogios, alabanzas. Pero quiero leerte esta porción de la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. La Escritura dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Podemos decir: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Yo te quiero pedir que ahí en tu lugar te pongas de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de toda alabanza. Ahí, puesto de pie, cierra tus ojos, ábrelos como tú quieras. Y podemos decirle: Señor, tú eres grande y nosotros somos bien pequeños, Señor. Tú eres sabio y nosotros no sabemos nada, Señor. Tú eres digno, Señor, y nosotros nos sentimos indignos en este momento. Tú eres excelso, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, y nosotros nos sentimos nada, como polvo, Señor. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas misericordia, Señor? Pero hoy, Padre, no como un símbolo de retarte hemos hecho esta enseñanza, sino como un símbolo de alabarte y darte toda la gloria y decirte: Señor, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes cómo lo estás haciendo, tú sabes cómo estás peleando la batalla por cada uno de nosotros, tú sabes por qué camino estamos andando, tú sabes todas las cosas, de las adversidades tú lo sabes, Señor, tú sabes nuestros miedos, tú sabes nuestras tentaciones, tú sabes el momento en que estamos viviendo cada uno de nosotros, tú lo sabes todo, Señor. Pero nosotros confiamos en ti por sobre todas las cosas. Nosotros no vemos las circunstancias. Nosotros no vemos que las cosas salgan bien o salgan mal. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición y no somos de los que se guían en sus emociones y sus sentimientos.
Nosotros queremos guiarnos y basarnos en tu palabra que es eterna, en tu palabra que es perfecta, en tu palabra que es poder y autoridad. Alabado sea el nombre de Jehová, nuestro Dios. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su
por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. De ti, Señor, lléname de tu poder, lléname de ti. Toda la gloria sea a ti, Señor. Toda la gloria, el poder, imperio y majestad por los siglos sean a ti. Gracias por abrir tu corazón con nosotros. Gracias porque podemos nosotros también abrir nuestro corazón contigo, Señor. Gracias por cada persona que está ahí en su hogar, Señor. Yo te pido por cada una de estas personas, de estas almas, de estos hermanos, de estos amigos, en Colombia, en Estados Unidos, en México, donde sea, Señor. Donde sea que haya una persona que te esté buscando, Señor. De verdad, bendícela el día de hoy, fortalécela. Hay gente que está sufriendo, Señor. Hay gente que está muy dolida, hay gente que tiene muchos enredos en la cabeza, Señor. Pero Padre, tú eres más poderoso que todo eso. Tú eres más poderoso que nuestros problemas, que nuestras aflicciones, que nuestras adversidades. Tú eres Dios, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo y te rogamos que nos sigas hablando, que sigas tratando con nuestras vidas. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, te damos toda la gloria. Amén y amén.